El tema de esta charla, de esta segunda conferencia del ciclo, va a ser, nuclearmente hablando, más la filosofía cínica, la estructura de conceptos, la interrelación de distintos conceptos que conforman el pensamiento de los cínicos, que, como ven por el título que he decidido darle a la charla, van a girar fundamentalmente alrededor de la noción de naturaleza, de los valores naturales, de lo que ya planteábamos en la sesión anterior del ciclo, que era el objetivo último del cinismo. Así que vamos a aproximarnos, vamos a tratar el conjunto de tesis, de ideas, de conceptos nucleares, también de connotaciones en algunas ocasiones, que de alguna forma explican por qué el cínico hace lo que hace. No solamente explican qué es lo que piensa el cínico, sino un paso más allá, por qué el filósofo cínico de época antigua se comporta como se comporta, por qué escoge hacer lo que hace como manera de manifestación de una posición filosófica. El núcleo de esta forma de filosofía antigua, es, decía, la noción de naturaleza. La noción de naturaleza entendida de una manera muy específica, muy concreta. Esa noción de naturaleza a la que, de alguna forma, los cínicos desean regresar, plantean que es necesario volver a la naturaleza, quieren rescatar y recuperar, y que entienden como algo contrapuesto a la noción de convención, como ya mencionábamos en la sesión pasada. Entienden que está relacionada de forma, a través de una oposición, con la noción de convención. O sea, que, recordémoslo, consideran que en el proceso civilizatorio, en el proceso en el que se han ido añadiendo las convenciones culturales, se ha ido perdiendo el contacto con la naturaleza. Nos hemos ido distanciando de nuestra naturaleza original y hemos ido cada vez conociéndola menos, siendo menos conscientes de ella, teniéndola menos presente y actuando menos en función de lo que la naturaleza nos dicta. Y cada vez nos hemos ido rigiendo más por meras construcciones arbitrarias, meras construcciones convencionales que rigen nuestro comportamiento mucho más que las necesidades naturales. Y eso es lo que, según ellos, justifica por qué la sociedad es como es. Ese regreso a la naturaleza es la metaética y social a la que tiende el cinismo. Es el objetivo que el cinismo se está planteando. Quieren volver a establecer una dinámica natural en la interacción social de unos seres humanos con respecto a otros. Y quieren hacerlo específicamente por una forma concreta de concepción de esa contraposición naturaleza-convención. La contraposición naturaleza-convención que los sofistas habían introducido, hasta cierto punto podía considerarse que era introducida y era conceptualizada como una contraposición neutral. Existen elementos naturales y elementos convencionales en la existencia. Existen cosas que la naturaleza genera por sí misma y cosas que no se generan si no las generamos nosotros, si no las introducimos nosotros en la naturaleza. Cosas, digamos, artificios, elementos artificiales, artefactos, como meras convenciones formales, como pueden ser las normas de conducta, como pueden ser las leyes, como pueden ser los modales, como pueden ser distintos elementos convencionales. Pero se concebía como algo casi descriptivo de la realidad. Aquí ya nos vamos a encontrar con una concepción mucho más marcada éticamente, que de alguna forma entiende, por parte de los cínicos, que el polo de la convención es esclavizador, el polo de la convención es represor, nos aleja de opciones libres y, en cambio, el polo de la naturaleza es fuente de igualdad y libertad. El polo de la naturaleza, según su posición filosófica, es algo que nos permite vivir de una manera más pareja, de unos con respecto a otros, por el hecho de que todos compartimos la misma naturaleza, y vivir de una forma más libre, más abierta a posibilidades en las que nuestra plena libertad de elección nos permite decidir cómo queremos comportarnos. La sociedad, entonces, desde este punto de vista en la que estamos integrados, los cínicos consideran que no es ni justa ni libre. La sociedad no está construida de tal manera que garantice ni la justicia ni la libertad. Y como consecuencia de ello, sufrimos, como consecuencia de ello estamos coartados, vivimos penosamente y no logramos ser felices, no alcanzamos la felicidad. Así que es la estructuración social convencional, que podría haber sido de otro modo, la que explica por qué
no estamos logrando ser felices, no estamos alcanzando la felicidad. Y por ello, su filosofía la van a entender y la van a publicitar como una lucha contra la convención, como una lucha contra el nomos. El nomos, entendido como el conjunto de normas, convenciones, leyes que mantienen los desequilibrios en función de los cuales se produce la estructura social, los desequilibrios que hacen que haya dentro de la sociedad, de cualquiera de las distintas sociedades, de las distintas ciudades de Grecia, privilegiados y sometidos. Es necesario entonces, según ellos, romper con esas convenciones, romper con el nomos para liberar la physis, romper con lo convencional para permitir el establecimiento de un modo de vida mejor porque sea más natural. La misión cínica, entonces, es llevar a cabo un cuestionamiento radical de los valores de su tiempo, de todo aquello que justifica que en su época se considere valiosa la convención que se considera valiosa, para poder subvertirlos, para poder sustituirlos por otros que sean más naturales, que tengan mucho más que ver con la naturaleza como punto de partida. Por ello, el lema de Diógenes es alterar la moneda, ese lema que emergía del oráculo que recibía Diógenes cuando preguntaba a qué debía dedicar su vida. Debe dedicar su vida a la alteración de la moneda, a alterar la moneda, que en este contexto va a ser ya interpretado claramente por Diógenes como una llamada a intervenir en esas cosas convencionales, a intervenir en esos elementos convencionales de la sociedad para transformarlos, para alterarlos y transformarlos, cambiarlos de un modo o de otro. Por eso va a emplear acciones, gestos, objetos y no solo palabras, para entrar en esos elementos convencionales y transformarlos. Tenemos aquí un ejemplo entre los muchísimos que hay, habría muchos que podríamos tratar y que podríamos analizar. Quizá este es bastante conocido, el famoso pasaje en el que sale Diógenes a la calle en pleno día con un farol encendido y dice, cuando le preguntan por qué sale en pleno día con un farol encendido, dice que lo hace porque está buscando un hombre honesto. Fijémonos hay muchas representaciones de este momento, muchísimas representaciones artísticas de este pasaje. He escogido esta porque me parece además muy llamativa, muy potente visualmente. Esta que se titula Diógenes con su candil buscando hombres honestos y que es un cuadro atribuido a Tischbein, un cuadro que de alguna forma nos muestra una de las que serían, en el fondo, acciones cínicas, actos cínicos que tenemos que entender prácticamente como una escenificación, casi teatral. Por supuesto, Diógenes sale al espacio público con un candil encendido en pleno día porque va de alguna forma a ser interpelado por la ciudadanía, que casi tenemos la tentación de entender como espectadores de un acto cínico. Y entonces, digamos que desde cierto punto de vista lo que nos encontramos aquí es representaciones públicas al estilo del arte contemporáneo, al estilo de lo que el arte contemporáneo entiende bajo la noción de performance. Esto es un ejemplo de un acto performativo en el que se intenta aludir, interpelar al público que lo observa a través de algo que sirva para simbolizar una transformación de los valores. Salir a la calle buscando un hombre honesto con un farol encendido es una forma de señalar la extrema rareza, la extrema dificultad de poder considerar que alguien está atravesado por esa noción de honestidad, que alguien de verdad pueda ser tomado por honesto. Va a haber muchos actos distintos de este tipo, decía, actos que muchas veces tienen que ver con gestos, tienen que ver con objetos, quizá también uno de los más conocidos, aunque por algún motivo mucho menos representado en los cuadros de la historia del arte, es el famoso pasaje en el que se enfrenta Diógenes con Platón acerca de la polémica que se establece con la teoría de las ideas y la distinción, la separación entre la realidad y la manera en la que Platón está intentando comprender esa realidad física, material, natural que hay a nuestro alrededor a través de ideas distantes, abstractas, de definiciones que no tienen contacto directo con el mundo. Se nos relata que Platón en la Academia había definido al ser humano como bípedo implume y que cuando Diógenes se entera de que Platón ha hecho esa definición de ser humano,
consigue un pollo, le arranca las plumas y lo echa por encima de la tapia de la academia gritando «He aquí el hombre de Platón». Una forma de, si nos fijamos bien, descontextualizar un objeto y poner en ese acto casi una broma, pero una broma profundamente seria, de lanzar en medio de la Academia de Platón una muestra patente de que la definición platónica está descontextualizada, está desconectada de la realidad, no se conecta realmente con cómo un ser humano es, esa forma de llevarlo a cabo, digo, es una refutación performativa. No se trata ya de refutar por parte de Diógenes, como solían refutar los eruditos filosóficos en ese momento, a través de pura teorización, de argumentos, de silogismos. No se trata de hacer ese enfoque únicamente teórico, sino de refutar con la práctica. Es un ejemplo muy destacado. También me gusta mucho, como ejemplo, ese pasaje en el que se nos cuenta que un conferenciante estaba defendiendo que el movimiento es imposible, y como forma de refutación, lo que hace Diógenes es levantarse y marcharse de la conferencia. Y de ahí emerge nuestra famosa frase, el movimiento se demuestra andando, que si nos fijamos bien, por supuesto, es muy llamativa respecto de lo que acaba de hacer Diógenes, pero no es tanto que Diógenes haya demostrado el movimiento, lo que ha hecho es mostrarlo. Demostrarlo sería teorizar, lo que ha hecho es mostrarlo patentemente, hacer ver que el movimiento es algo tan evidente, tan natural, tan propio de la vida cotidiana, que no tiene que ser demostrado, que ni siquiera tiene sentido realizar teorización sobre su posible inexistencia, porque es patente, es evidente para todos que el movimiento existe. De hecho, me gusta imaginar, aunque la anécdota no lo relate, que en el momento en que de esa conferencia Diógenes, en vez de hacer una pregunta, se levanta y se marcha, el resto de asistentes a la conferencia sobre la ausencia de movimiento habrían estallado en una carcajada colectiva, como forma también de ver lo absurda que era la teorización por la pura teorización. Alterar la moneda va a ser entonces hacer eso, hacer ese tipo de ejercicio de crítica a través de actos públicos que siempre tienen que ser interpretados, siempre tienen que ser leídos, y a veces no nos queda claro exactamente cómo tienen que ser leídos, y que tienen sentido precisamente porque están expuestos ante el público, ciudadanía social, que se está buscando por parte del filósofo cínico que cambie de perspectiva con respecto a la realidad, que busque nuevas maneras de entender el mundo, que busque nuevos valores para valorarlo, nuevos modos de concebirlo. Bien, en ese proceso va a ser esencial para la filosofía cínica antigua el papel del cuerpo. El cuerpo ocupa un papel nuclear, crucial, en esta estructuración filosófica. ¿Por qué? Pues principalmente porque nuestra naturaleza es, antes que ninguna otra cosa, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es natural, nuestro cuerpo es lo que nos une con una realidad material en la que vivimos, y además la convención social ha tendido, con el paso del tiempo, a ignorar lo corporal, cuando no a ocultarlo, cuando no incluso a negarlo o a caracterizarlo con connotaciones negativas. Así que una parte de la lucha contra esa convención que nos está alejando de la realidad física tiene que pasar por una recuperación, por un rescate de lo corporal, por un rescate del cuerpo. Nuestro cuerpo es naturaleza, lo ocultamos por convención. Si queremos superar esas convenciones que a veces nos restringen, tenemos que volver a colocar el cuerpo en el centro del espacio social. Y por ello hay una serie de elementos que tenemos que intentar fomentar, según los cínicos. En primer lugar, el valor del esfuerzo. El esfuerzo es esencial. El esfuerzo es algo que no puede ser olvidado, no puede ser dejado de lado. Y el esfuerzo es algo que también nos relaciona con nuestra propia corporalidad. Tenemos muchos textos distintos en los que se nos habla del valor del esfuerzo y de la insistencia por parte de los cínicos en decir que los bienes verdaderamente valiosos son los que aparecen después de los esfuerzos, no antes de los esfuerzos. Los bienes que nos surgen directamente antes de que hagamos un esfuerzo quizá no son verdaderos bienes. Los bienes vienen detrás del esforzarnos. Y el primer modo de esforzarnos es el esforzarnos corporalmente. No el único, por supuesto, sino el primero, el más, digamos, evidente, es el esforzarnos corporalmente. Por ello, los cínicos, además, valoran algo que podemos traducir como entrenamiento, el entrenamiento físico, la askesis.
Entrenamiento en un sentido prácticamente literal, en un sentido muy similar a como hoy lo entendemos. Hay, de hecho, pasajes en los que se nos habla de ese tipo de entrenamiento, pasajes muy variados. Por ejemplo, se nos cuenta que Crates de Tebas cada mañana salía de su casa a correr, no porque fuera a ninguna parte ni llevase ninguna prisa, sino para correr. Salía de su casa a correr para correr. Esto puede parecernos muy normal a nosotros hoy en día, pero en época antigua no es tan normal. Y de hecho que quienes se cruzaban con él y escuchaban lo que iba diciendo mientras corría, escuchaban que iba diciendo: corre por tus pulmones, corre por tu hígado, corre por tu bazo. Corre, por lo tanto, por tu cuerpo, corre por mantener tu cuerpo en el mejor estado posible. Más libres somos cuanto más tenemos el cuerpo en las mejores condiciones posibles, porque la pérdida de esas condiciones precisamente nos acaba restando posibilidades, nos acaba restando opciones a la hora de decidir qué queremos hacer. Así que es una parte de la filosofía cínica intentar entender que nuestro cuerpo no solamente es nuestro receptáculo en el mundo o algo por el estilo, sino mucho más allá, es nuestra propia naturaleza y es nuestro límite. Y como es nuestro límite, mantener entrenado ese límite es algo positivo para nosotros, para nuestra toma de decisiones. Hay que tratar de hacer lo posible para estar ejercitados, para poder mantener la capacidad para afrontar diferentes circunstancias. Un ejemplo, que también puede ser muy clarificador de todo esto, nos muestra a Diógenes, una cita, un pasaje antiguo, nos muestra a Diógenes tratando de alguna forma de incrementar la capacidad de su cuerpo para resistir distintas circunstancias. Por ejemplo, nos relatan que en el verano se revolcaba por la arena ardiente al sol y que en invierno se abrazaba a las estatuas de bronce congeladas. ¿Por qué un comportamiento tan extraño? Por supuesto, el resto de la comunidad probablemente lo veía como actos de locura, pero si analizamos por qué lo hacía, entenderemos que esa forma de tratar con los objetos fríos y calientes en los momentos en los que más fríos y calientes están, es una manera, por su parte, de intentar incrementar su capacidad para resistir la intemperie. Y el hecho de incrementar la capacidad para resistir la intemperie multiplica su capacidad para no depender de nada, como vamos a ir viendo a continuación. Por lo tanto, que la tolerancia a la intemperie vuelve a quien la practica y la cultiva más autónomo, más autosuficiente, más capaz de no tener que depender de las comodidades sociales que solamente las convenciones nos garantizan. Y que además también se nos dice, no solamente se trataba de entrenar el cuerpo, sino también de entrenar la mente, que por supuesto un cínico entendería que no es otra cosa que una parte del cuerpo, un efecto del cuerpo. Nuestra cabeza también es un elemento corporal, la mente y por lo tanto la voluntad. La mente y por lo tanto la voluntad. ¿A qué me refiero? Hay otra anécdota muy interesante en la que se nos dice que Diógenes de vez en cuando pedía limosna a las estatuas. Y cuando alguien le preguntaba por qué estaba pidiendo limosna a las estatuas, Diógenes contestaba: me ejercito en fracasar. Ejercitarse en fracasar es una forma de incrementar la tolerancia al fracaso. Fracaso que todos sabemos que en la vida es inevitable. El fracaso se da. El fracaso no puede ser negado. El fracaso es parte de la naturaleza. Así que una parte del entrenamiento de la voluntad, una parte del entrenamiento del ánimo, tiene que consistir en ser capaz de tolerar una mayor cantidad de fracaso, dado que todos, inevitablemente, en algún momento y de una manera o de otra, vamos a fracasar. Y además, hacerlo pidiendo limosna a las estatuas hace que la gente se pare a preguntarle a Diógenes por qué está haciendo eso. Hace que la ciudadanía que lo contempla como acto absurdo, descontextualizado y loco, tenga que, por curiosidad, preguntarle al autor de ese acto por qué lo lleva a cabo, sobre todo teniendo en cuenta que es alguien que tiene fama de sabio. ¿Por qué un sabio hace algo tan extraño, tan absurdo? Pues la respuesta mueve a que tenga que replantearse cuál tiene que ser la actitud social con respecto al fracaso. La negación del fracaso no es algo que nos haga crecer. Lo que nos hace crecer es el incremento de la tolerancia sobre él. No hay que entender entonces aquí que el cínico está meramente diciendo que tiene que cultivarse el ejercicio del cuerpo, algo así como promover un modelo educativo como el modelo educativo espartano, aunque los cínicos valoran el modelo educativo espartano, porque también hay que ejercitar la mente, también hay que ejercitar la voluntad,
Y además es uno de los elementos más importantes de este papel recuperado del cuerpo, el ejercicio de cierta desconfianza hacia el placer. Si nos centramos en el cuerpo y lo ponemos en primera plana de la escena social, es posible que entendamos que lo único que tenemos que hacer es buscar sensaciones placenteras y objetos que nos permitan alcanzar esas sensaciones placenteras. Incluso buscar las sensaciones más placenteras posibles y utilizar el placer como herramienta para determinar nuestros actos, como herramienta que nos va a producir más placer y guiarnos por qué nos va a producir más placer. Bien, pues curiosamente el cínico no hace eso, no busca hacer eso. No hay que entender el cinismo como un hedonismo, sino todo lo contrario, como un rigorismo. Lo que hace el cínico es abrazar el camino más difícil. El camino de la virtud es duro y por lo tanto hay que abrazar esa dureza, por difícil que sea, por áspera que sea. Y por ello el cínico, a la hora de plantearse el papel del placer en el mundo, desconfía del placer con respecto a nuestras decisiones. Hay una frase muy famosa sobre esto, dice Antístenes, recordémoslo, el primero de los cínicos o antecedente de los cínicos, dice Antístenes, que vivan en el placer los hijos de mis enemigos. O sea, el placer, en el fondo, es un peligro. El placer es una falsa guía que nos puede llevar por el peor camino posible. Hay que intentar evitar sus trampas. Además, es importante también llevar a cabo un ejercicio, según los cínicos, de desposesión radical, tratar de eliminar nuestra esclavitud respecto de las posesiones, eliminar el apego a los bienes materiales, algo en lo que luego van a ser seguidos por muchas otras posiciones, tanto de carácter filosófico como de carácter religioso, en muchos contextos distintos. Eliminar el apego a los bienes materiales. El cínico va a intentar vivir con lo mínimo, vivir, al contrario, no acumular bienes, sino desprenderse de todos aquellos que sean accesorios. Si es posible vivir con menos, es mejor vivir con menos que con más. Hay que, por supuesto, tener cierto vínculo con algunos elementos que son necesarios para la propia existencia, pero más allá de eso necesario es crearnos una dependencia absurda el acabar vinculados con ese tipo de objetos que podríamos prescindir de ellos. Por eso el cínico vive, y esto además, por cierto, lo llevan al extremo, no sencillamente se trata de una aproximación parcial en el que hay que eliminar algo de... No es algo de lo que nos pesa como bienes materiales, sino todo aquello que podamos eliminar, tanto como sea posible. Por eso el cínico vive sin casa, por eso vive sin propiedades, por eso vive sin dinero, por eso reduce sus posesiones a lo mínimo. Sus posesiones son únicamente, se nos cuenta siempre, que solamente llevan consigo un manto tosco y sencillo, lo más sencillo posible, un bastón y un zurrón, una pequeña bolsa con sus pertenencias. Por eso no viven en casas propias, sino que viven en la calle, viven en los soportales, viven en los templos. Por eso se nos menciona tantas veces a Diógenes pasando la noche en una tinaja, etc. Incluso hay una anécdota muy reveladora en ese sentido, en cómo funciona esa desposesión. Una anécdota muy reveladora es el pasaje que nos dice que Diógenes, que lleva toda la vida intentando reducir al máximo esas posesiones, lo único que lleva encima es ese manto, ese bastón, ese zurrón, y dentro del zurrón una pequeña escudilla, un cuenquito, con el que se acerca a las fuentes para tomar el agua de las fuentes y beber, y no lleva nada más. Y un día, que está descansando en una plaza, está un grupo de niños jugando a perseguirse en la plaza, y cuando se acaloran y se cansan, uno de esos niños se acerca a la fuente y toma el agua en la concavidad de las manos y bebe de la concavidad de las manos. Y cuando ve eso Diógenes, abre el zurrón, saca ese cuenquito que lleva siempre consigo y lo tira diciendo: tantos años cargando con un trasto inútil. El niño es un maestro, en ese momento, un maestro de desposesión, un maestro de desvinculación. Al niño no le hace falta ir a su casa a buscar un cuenco para tomar el agua de la fuente. Tenemos un cuenco natural, que son las propias manos. Luego el cuenco no es más que peso en el zurrón de Diógenes. Puede ser eliminado. Y todo lo que pueda ser eliminado ha de ser eliminado. Es posible que en cuanto cuento esto, parte del auditorio esté pensando en uno de los elementos más culturalmente de más peso en la distribución y en la difusión del nombre de Diógenes. Es posible que parte del auditorio esté pensando en eso que llamamos, con tanta insistencia en los medios, el síndrome de Diógenes.
y que se estén preguntando, pero entonces, ¿por qué llamamos síndrome de Diógenes al síndrome de Diógenes? Porque el síndrome de Diógenes consiste justo en no ser capaz de desprenderse de nada, ni siquiera de la basura. Bueno, pues llamamos síndrome de Diógenes al síndrome de Diógenes muy mal. Básicamente, quien haya puesto el nombre a ese síndrome ha hecho un muy mal trabajo, muy superficial, porque sencillamente se ha quedado con esa imagen de vagabundos, esa imagen harapienta, esa imagen de gente que no tiene nada, que es de prácticamente mendigos, que tienen los cínicos clásicos, y solo por la imagen lo ha vinculado con algo, con un tipo de comportamiento, con un síndrome psicológico que genera una imagen parecida, pero justo por lo opuesto de por lo que los cínicos se comportan como se comportan. O sea que realmente ha fallado completamente quien pusiera ese nombre y no debería haberlo llamado síndrome de Diógenes. Diógenes no tiene síndrome de Diógenes. Diógenes ni siquiera tiene dónde tener síndrome de Diógenes. No tiene dónde guardar y acumular absolutamente nada. Al contrario, hace todos los esfuerzos posibles por desvincularse de todo aquello que no pueda llevar consigo permanentemente. Uno de los, quizá, elementos naturales que hemos incluido en esa lista de lo que lleva el cínico sería el vestido, sería la ropa. Tiene que llevar una ropa adecuada al clima de cada momento. Y el clima, en Grecia, el clima de cada momento no es igual a lo largo de todo el año. Hay ropa que sería la ropa adecuada para poderse resguardar de las inclemencias del tiempo en invierno y en verano, y sería ropa distinta. Diógenes experimenta con ello y sería, nos cuentan las fuentes, el primero que se da cuenta de que doblando de una determinada manera ese manto pobre que llevan los cínicos, ese tribón, que es el más barato de las posibles vestimentas que se pueden adquirir en la época, doblándolo de una determinada manera queda corto y fresco, y doblándolo de otra manera queda largo y abrigado. Y a partir de ese momento ya no necesita una ropa para el verano y una ropa para el invierno. Ya puede quedarse con una única ropa durante todo el año. Por eso se va a llamar en muchos textos a la ropa cínica el doble manto. El doble manto no es porque llevase dos capas, sino porque tiene dos usos. Porque se puede usar en dos épocas del año distintas, mientras que la ropa que tenemos cada uno de nosotros tiene que ser distinta en una época del año y en otra época del año. Bien, esta desposesión radical es uno de los elementos principales. También mencionábamos en la primera sesión ese acto de Crates de desvincularse de su riqueza, haber nacido en la riqueza y desvincularse del dinero. Aquí aparece de nuevo, he vuelto a traer el cuadro del pavimento de la Catedral de Siena, en el que Crates está arrojando las riquezas al mar, está arrojando el dinero al mar y dice, con ello, liberándose, autoliberándose. Dice, Crates libera a Crates con este acto. Crates libera a Crates. O sea, se produce un proceso de autoliberación al desvincularse del dinero, de las posesiones, etc. Además del cuerpo, también va a ser esencial en este proceso de reconfiguración y de reconcepción de elementos de la cultura griega de su tiempo, un proceso de renaturalización de los espacios de la ciudad. Otro de los elementos esenciales, por lo tanto, que tienen que ser reconducidos y reconcebidos son los propios espacios en los cuales la ciudadanía vive. ¿Por qué motivo? Pues porque el conjunto de atribuciones de actividad a distintos espacios que hemos consagrado como el normal, en el fondo es puramente convencional. Las fronteras entre los distintos espacios dentro de la ciudad son arbitrarias, según la filosofía cínica. La convención ha ido asignando a cada espacio una actividad aceptada y ha considerado cualquier otra actividad que se pueda llevar a cabo en ese espacio como inadecuada, como prohibida, como obscena incluso. A pesar de que en otro espacio puede que esa sea la actividad válida, la actividad asumida, la dada por buena. Y sencillamente lo hemos hecho construyendo una pura convención que nos fuerza a actuar como todo el mundo actúa en cada espacio en el que estamos. Los cínicos van a intentar contravenir esas normas convencionales, contravenir esos modales, esa manera de hacer las cosas públicamente. Si la ciudad convencional
considera que no se puede hacer en el templo lo que se hace en el mercado, no se puede hacer en el mercado lo que se hace en la asamblea, ni se puede hacer en la asamblea lo que se hace en el templo, ni se puede hacer en el templo lo que se hace en la casa, ni se puede hacer en la casa lo que se hace en el mercado. El cínico va a decidir hacer cualquier cosa en cualquier sitio. Todos los lugares de la ciudad son todos ellos la naturaleza. Y si todos son la naturaleza, todas las actividades son igual de legítimas. De hecho, preferiblemente, el cínico hará lo que se hace en la casa en el templo, lo que se hace en el templo en el mercado, lo que se hace en el mercado en la asamblea, etc. O sea, intentará contravenir las actividades esperadas, lo que cada uno de nosotros, como integrantes de esa comunidad, esperaríamos que fuera el comportamiento normal, el comportamiento lógico. Estoy casi seguro de que en cuanto entendemos esto, a todos nos vienen a la mente muchísimas anécdotas distintas que cobran un sentido distinto, cobran un sentido nuevo. No se trata ya solamente de que Diógenes haga cosas raras, no es solamente cosas chocantes, sino cosas chocantes orientadas específicamente a destruir esa separación de espacios y a entender que todos los espacios son la naturaleza por igual. Por lo tanto, también romper con las fronteras entre el espacio político y el espacio religioso, las fronteras entre el espacio privado y el espacio público, las fronteras entre la ciudad y el mundo natural más allá de la ciudad, y las fronteras entre ciudades, las fronteras entre nacionalidades, reforzando esa idea de cosmopolitismo que veíamos hace 2 días. El cinismo, por lo tanto, pretende devolver su estatus natural a todos los espacios de la polis, hacer cualquier cosa en cualquier sitio, y por eso también nos vamos a encontrar comportamientos como el de Crates e Hiparquia, viviendo su vida íntima, su vida de pareja públicamente, en el espacio público, como si vivieran en una casa sin paredes, en una casa con paredes de cristal, que todo el mundo pudiera contemplar, e ignorando por completo el hecho de estar siendo visibles para la comunidad o no estar siendo visibles para la comunidad. O nos podemos encontrar algo que a nosotros nos puede resultar gracioso, pero en la época es escandaloso, como a Diógenes durmiendo en un templo. Los templos son el espacio de los dioses, y que alguien decida tomarlo por su residencia e incluso agradezca a los atenienses que hayan construido el Partenón para que él pueda dormir en él, es algo profundamente escandaloso en su momento. También por eso Crates entra en cualquier casa ajena y da su opinión sobre cualquier discusión que se encuentra dentro de esa casa, porque no respeta la diferenciación de espacios entre lo público y lo privado, entre la casa de cada uno y la calle, incluso el ágora, en el que todos estamos de alguna forma llamados a opinar sobre lo que ocurre públicamente. Crates no está de acuerdo con respetar esa frontera decorosa que nos permite mantenernos de tal manera que nadie se meta en los asuntos privados del de al lado. Ahora veremos también por qué. Eliminando entonces esas convenciones que señalaban como admisible cierta actividad para cierto lugar, de repente todo vuelve a ser igual. Y ese igual quiere decir, según el cínico, natural. Así se aprecia uno de los rasgos más destacados de la concepción cínica de lo natural. La naturaleza ya no es, para ellos, ese término que había sido clave en la investigación de los presocráticos. La naturaleza ya no es eso de lo que habla el investigador en física. Ese término que los investigadores previos de la etapa anterior, cuando estaban intentando conocer lo que hay más allá de las apariencias, decían conocer lo natural, conocer la naturaleza que está detrás de las apariencias, pero que señalaban como un término que se utiliza para aludir a la totalidad de la realidad, la naturaleza que alude a todo. En cambio, aquí se nos está mostrando que ese término naturaleza ya está sufriendo un proceso de restricción. Antes tenía una plena aplicación universal. Todo era parte de ese concepto de lo natural. Ahora hay una restricción a pesar de que todos los espacios sean naturales, a pesar de que todos los cuerpos sean naturales. Todos los espacios son naturales, todos los cuerpos son naturales, pero no todas las entidades posibles son naturales. Solo se va a aplicar la noción de naturaleza a lo dado, a lo que está en el mundo sin que nosotros tengamos que introducirlo en el mundo, frente a lo puesto por nosotros, que es lo creado, lo aprendido, lo acordado. Lo creado, lo aprendido, lo acordado son
los ingredientes básicos de ese mundo convencional. Y por lo tanto lo que hay que, de alguna manera, eliminar del espacio social para recobrar una convivencia natural, según los cínicos. Por eso es esencial para ellos llevar a cabo un proceso por el cual desaprender las convenciones. Fijémonos en este texto. Dice el texto: cuando le preguntaron a Antístenes cuál era el conocimiento más necesario, contestó: el que no se pueda desaprender. Es decir, de los conocimientos posibles, el principal, el más valioso, es aquel que no es producto de un aprendizaje y puede ser desaprendido, sino el que de alguna manera tiene que ver de forma directa con la naturaleza. La naturaleza no se desaprende. Lo demás, lo que puede desaprenderse, es convención. El cinismo es entonces, en este sentido, un proceso de aprendizaje negativo, un proceso de aprendizaje inverso. Consiste en reaprender lo que ya sabemos, lo que ya sabíamos, porque está en nuestra naturaleza, pero hemos ido como olvidando en el proceso de adquisición de capas culturales que nos están cada vez más impidiendo verlo como natural. El cínico no es entonces un maestro, es lo opuesto de un maestro. Le pasa algo parecido a lo que le pasa a Sócrates. Cuando a Sócrates le atribuyen el ser un maestro, Sócrates rechaza la etiqueta de maestro. Sócrates no dice estar enseñando, no admite tener discípulos. Sócrates considera que lo que está haciendo es otra cosa, tiene que ver con otro tipo de proceso. Maestros son los sofistas, pero él no es un maestro. A los cínicos les pasa algo parecido, algo análogo. Tampoco van a considerar que son maestros. Si tienen que considerarse mediante una analogía con algún tipo de profesión o de actividad, van a hacer una analogía con la medicina. El cínico es un médico. Su papel es el del prescriptor de una terapia. El cínico trata de curar a la ciudadanía de una enfermedad social que es la normativización. ¿Por qué? Sobre todo, ¿en qué se basa para plantear de esta manera su propia actividad el filósofo cínico de época clásica? Pues, en primer lugar, en una equiparación, en una forma concreta de concepción de la salud, que es la concepción más habitual dentro del mundo griego, la que equipara salud con equilibrio. Somos el producto de una mezcla, somos una diversidad de sustancias, y esa diversidad de sustancias funciona bien si está equilibrada, si hay un balance positivo, un balance adecuado de lo que nos compone. Y entiende entonces la concepción de la época que la enfermedad no es otra cosa que un desequilibrarse ese balance. Si hay demasiado de algo o demasiado poco de algo, entonces ya no estamos sanos, porque hemos perdido ese equilibrio. Esto sirve al pensamiento cínico del siglo IV y del siglo III para plantearse que lo que ocurre con la perspectiva social es más o menos análogo, es más o menos lo mismo. La sociedad está enferma fundamentalmente por haber perdido ese equilibrio, porque las cosas no están estructuradas de tal manera que se reparte adecuadamente todo en la estructura social, sino que precisamente unos tienen mucho y otros tienen muy poco, o hay demasiado de algo y demasiado poco de otra cosa. Así que la sociedad ha perdido su equilibrio. Si la sociedad está desequilibrada, entonces está enferma. Si está enferma, necesita alguien que la cure. ¿Quién la puede curar? Según los cínicos, el filósofo. El filósofo se dedica a curar. Esto, por cierto, va a ser una concepción que no es exclusiva del cinismo. Muchas posiciones de la filosofía antigua hacen esta misma analogía y tratan su actividad como medicina del alma, digamos. El filósofo entonces tiene el mismo papel hacia la ciudad que el médico hacia el individuo. E igual que el tratamiento que prescribe el médico a su paciente no tiene por qué ser agradable, el tratamiento que prescribe el cínico a la ciudad tampoco. Igual que el medicamento que nos manda el médico puede no saber bien, igual que nos puede mandar una inyección, igual que nos puede prohibir algo, nos puede meter en una dieta. Todo eso puede pasar exactamente igual, análogamente, por parte de ese médico del alma, ese médico social que es el cínico respecto de la ciudad. Puede que su tratamiento también tenga ese carácter desagradable, ese desagrado. Por eso los actos cínicos, a menudo, son rudos, ásperos,
Por eso el cínico trata con aspereza a su conciudadano, a pesar de que todo nos hace tener que entender que está tratando a su conciudadano, pues se supone por el bien del conciudadano, pero a pesar de ello lo hace con ese tratamiento algo desagradable en muchos sentidos. Además, la analogía con la medicina le permite señalar qué tipo de síntomas son los que tenemos que tratar, qué tipo de síntomas sociales son los síntomas sociales peligrosos y que tendríamos que intentar eliminar de nuestro horizonte social. En el banquete de Jenofonte, uno de los personajes del banquete de Jenofonte es Antístenes, dialoga con el personaje de Sócrates y con el resto de intervinientes de formas muy interesantes, y ese personaje, Antístenes, compara el apetito por lo superfluo que la convención ha hecho que cunda en el ámbito social con una enfermedad concreta que es la enfermedad de la hiperfagia. No utiliza el nombre, evidentemente, probablemente ni siquiera conoce el nombre, pero describe la misma sintomatología que tiene la hiperfagia, que es una enfermedad que consiste básicamente en que quien la sufre no llega nunca a sentirse saciado. Coma cuanto coma, sigue sin sentirse la sensación de saciedad. Dice ahí Antístenes que eso es lo que le pasa a la sociedad, es lo que pasa en la sociedad convencionalizada, que nunca tenemos suficiente, que nunca tenemos la sensación de haber quedado saciados, y que esto además, fijémonos, se puede proyectar sobre ámbitos muy diferentes entre sí. Los deseos convencionales son insaciables, tanto, por ejemplo, en el ámbito de la fama. ¿Cuánta fama es suficiente fama para quien busca fama? Nunca hay suficiente fama, siempre hay más fama posible. O los honores sociales, ¿cuántos honores sociales son suficientes para quien desea honores sociales? ¿Cuánto poder político es suficiente para quien desea poder político? ¿Cuántas propiedades para quien desea propiedades? Por supuesto, ¿cuánto dinero es suficiente dinero? ¿Cuál es el último dólar que tengo que ganar para ya considerar que he ganado suficientes dólares? ¿Dónde está ese límite? Ese límite es una especie de globo que no para de inflarse e inflarse e inflarse y que jamás produce sensación de saciedad. Y esto además vale tanto para los individuos que viven en la sociedad convencionalizada como para las estructuras estatales. ¿Cuánta amplitud de espacio conquistado es suficiente conquista de territorio? ¿Cuánto poder acumulado por parte de una capital, de una liga de ciudades en el mundo griego es suficiente poder político? También ocurre exactamente lo mismo. Nunca nos damos por saciados. La respuesta social cínica, entonces, tiene que consistir en reducir las necesidades radicalmente al mínimo. Esa respuesta se ha comparado mucho, en muchas ocasiones, con las actuales posiciones económicas que hablan de decrecimiento económico. En lugar de crecimiento, el decrecimiento económico. ¿Y esto qué quiere decir? Si utilizamos esa comparación, ¿qué quiere decir? Bueno, pues en el caso del cinismo tenemos que entender que la manera en la que lo van a poner en ejercicio no consiste en estigmatizar los apetitos o estigmatizar la búsqueda de satisfacciones o ni siquiera en estigmatizar el placer como tal. A pesar de lo que he dicho antes, no se trata de provocar un pleno estigma. Se trata de advertir de un peligro. Es algo más sencillo. Se trata simplemente de advertir de un peligro. El peligro de entregarse a esos apetitos, entregarse a esa búsqueda de placer sin límite. Porque si lo hacemos, en lugar de producirnos bienestar, lo que acaban haciendo esos apetitos es convertirse en la causa de nuestros males, la causa de nuestros males vitales. Así que lo mejor que se puede hacer, según estos pensadores, lo mejor que se puede hacer con los apetitos no es negarlos, es satisfacerlos sin más, de la manera más modesta y fácil, rápida e inmediata posible y quitárselos de encima para poder pasar a otra cosa. La peculiar forma de entender el autodominio por parte de estos pensadores no consiste en el rechazo o en la represión de los apetitos, sino en la eliminación de los apetitos a través de su propia satisfacción. No es, por lo tanto, una autoprohibición de lo placentero lo que quiere hacer el cínico, sino una búsqueda de la independencia respecto del placer, respecto del deseo, respecto de la posesión, respecto de la gloria, respecto de la fama, respecto de cada uno de esos elementos criticados por esta posición filosófica. La sociedad vigente es el ejemplo de lo que ocurre si no se ponen esos límites,
se aparecen en el horizonte social búsquedas interminables que acaban consumiendo por completo nuestras vidas y que no nos permiten hacer otra cosa que intentar una y otra vez llenar un pozo que no tiene fondo. Así que el crecimiento económico para los cínicos no sería algo que funcionase, no sería algo funcional, porque no haría otra cosa que incrementar desigualdades y esclavizar a los integrantes de las comunidades que intentasen llevarlo a cabo. Lo que hay que hacer precisamente para fomentar la libertad es reducir tanto como sea posible nuestras necesidades. ¿Y cómo se puede llevar a cabo esta terapéutica cínica? ¿De qué manera lo podemos llevar a cabo? Ellos proponen una serie, en realidad mucho más amplia, aquí sobre todo me voy a centrar en 3 aspectos, pero una serie de nociones clave, de conceptos nucleares, fundamentales, que puestos en ejercicio de la manera adecuada nos conducen por un camino liberador, nos conducen por un camino que ellos consideran liberador. En primer lugar, la noción de desvergüenza, desfachatez, ellos lo llaman anaideia, la ausencia de decoro, la ausencia de paliativos provocados por el decoro. Esto es lo que lleva a que no se pueda, según ellos, practicar una filosofía que sea verdaderamente transformadora si uno es contenido y moderado con respecto a la posibilidad de que la mirada ajena le califique. Hay que prescindir de ese juicio ajeno, olvidarse de ese juicio ajeno y, por lo tanto, comportarse de la manera más desvergonzada posible. El desvergonzado tiene más libertad para actuar de un modo diferente a como actúa la mayoría y, por lo tanto, el desvergonzado es más capaz de cambiar el mundo, más capaz de cambiar la sociedad. Por eso no les parece nada mal la calificación de sinvergüenzas que permanentemente la sociedad está lanzando contra ellos y la asumen sin ninguna clase de problema. En segundo lugar está la noción de franqueza. Franqueza, el término griego es parresía. Franqueza entendida de una manera bastante compleja, como libertad de palabra, por un lado, pero además también como desinhibición en el hablar, como un hablar franco en el sentido de hablar sin cortapisas, hablar sin barreras, hablar sin modales incluso, y además, casi diría incluso sobre todo, hablar de tal manera que te comprometes con aquello que dices, hablar a través de un decir veraz, de un decir transparente, en el que haya un ejercicio radical de sinceridad. La palabra que emplean para decirlo, la que he traducido aquí como franqueza, parresía, literalmente hablando significa decirlo todo. O sea, no quedarse con nada, no ocultar nada en tu palabra, ser plenamente franco y transparente en el decir con tu conciudadano, con los demás. Y por último, esa autosuficiencia que aparece en pantalla, me refiero con ella al término griego euteleia, es básicamente la virtud de no necesitar lo que no es esencial para vivir. La virtud de intentar vivir de tal manera que nada que no sea propiamente hablando esencial se convierta en necesario para nosotros. Y está profundamente vinculada con la autarquía, está profundamente vinculada con la independencia en la toma de decisiones, con el autogobierno, pero no se identifica plenamente con el autogobierno, sino que se concibe de otra manera, contrapuesta con otra noción que sería más difícil de caracterizar o de traducir. La noción de politeleia sería algo así, se podría traducir más o menos como dispendiosidad o prodigalidad de la vida costosa. La prodigalidad del que vive buscando precisamente una vida lujosa, una vida de lujo, y no puede prescindir de lo accesorio, no puede prescindir de lo que realmente no es esencial. La euteleia, entonces, la autosuficiencia en este sentido, nos beneficia vitalmente, según los cínicos. Vivir con lo mínimo vital contribuye a nuestra vida feliz, colma nuestras necesidades reales y aumenta nuestra libertad sin crear necesidades imaginarias. La vida convencional siempre está construyéndonos necesidades imaginarias que no tenemos realmente delante. Así que seremos más felices cuanto más nos alejemos de esa clase de necesidades. Esto el movimiento en general, sobre todo en época tardía, lo va a intentar mostrar, intentar hacerse entender a través de una contraposición que aparecerá en muchas anécdotas distintas, en textos de autores muy distintos, muy insistentemente, que es la contraposición vital del modelo de vida de Diógenes y el modelo de vida del rey de Persia. Muchas anécdotas muestran contrapuestos a Diógenes y al rey de Persia.
entendiéndose sobre todo esa contraposición de la siguiente manera: ¿quién de los dos tiene las mejores condiciones para llegar a ser feliz? De entrada todos diríamos, el rey de Persia. Diógenes no tiene nada, el rey de Persia lo tiene todo. Así que es más fácil que sea feliz el rey de Persia. Bueno, claro, pero el rey de Persia tiene que estar permanentemente pendiente de los territorios que ha conquistado para no perderlos. El rey de Persia tiene que temer por su vida porque en cualquier momento hay conjuras contra él. El rey de Persia necesita un catador que pruebe la comida antes de que él la pruebe, porque como no haya un catador probando la comida antes de que él la pruebe, lo mismo la comida está envenenada. El rey de Persia no se puede fiar de su propia familia porque a lo mejor su familia conspira para eliminarlo y sustituirlo. Y en cambio Diógenes, que en principio, porque no tiene nada, pensamos que precisamente eso hace que tengan peores condiciones para poder llegar a estar viviendo una vida que le permita ser feliz. Diógenes no necesita nada más que lo que tiene, y eso que tiene es lo mínimo. Diógenes no tiene que preocuparse de perder nada porque no hay nada que pueda perder, no tiene que preocuparse de que le roben nada porque no hay nada que le puedan robar. Diógenes no tiene que preocuparse de que nadie quiera sustituirle porque no hay en dónde sustituirlo. Así que realmente Diógenes está en mejores situaciones, en mejores condiciones para poder alcanzar plena felicidad. Esto nos lleva a una forma de reconcepción del mundo griego clásico por parte del cinismo que creo que podemos analizar muy claramente si proyectamos sobre ello el famoso mito de Prometeo. Podemos emplear este mito para entender esta clase de crítica y entender de qué nos está hablando el cinismo cuando nos habla de esa eliminación de necesidades y de esa separación respecto de lo accesorio. El mito de Prometeo es muy conocido, Prometeo es el gran héroe civilizador, el que da al ser humano las condiciones de existencia, el que aporta a la humanidad las herramientas para sobrevivir. Prometeo había sido encargado del reparto de los dones naturales entre las distintas especies biológicas, delega esa responsabilidad en su hermano Epimeteo. Prometeo significa el que piensa las cosas antes, Epimeteo el que piensa las cosas después. Eso ya nos indica claramente que el hermano Epimeteo no va a hacer muy bien su trabajo. Epimeteo reparte demasiado rápido esos dones naturales y sin calcular lo que tiene que dejar reservado, y cuando llega al ser humano ya no queda nada. Nosotros ya no tenemos nada, no tenemos pieles gruesas, no tenemos caparazones, no tenemos cuernos, ni tenemos pezuñas, ni tenemos garras, ni tenemos colmillos. Y cuando nos suelten en la naturaleza, los dioses, no tenemos con qué sobrevivir. Las demás especies biológicas tienen todos los dones naturales y nosotros no tenemos ninguna. Por eso, para enmendar el fallo de su hermano, Prometeo roba algunos bienes esenciales, dice el mito, a los dioses y los reparte entre la humanidad. El personaje de Protágoras, en el diálogo Protágoras de Platón, relata estos regalos de una forma muy específica y muy interesante. ¿Qué roba Prometeo a los dioses? Siempre insistimos mucho en, aquí aparece reflejado, en el fuego. Prometeo nos regala el fuego, que es una forma simbólica, evidentemente, de hacer alusión a la tecnología. Nos regala el proceso de adquisición de lo tecnológico. Pero cuando Protágoras cuenta esto, no dice solamente que nos regala el fuego, dice que además nos regala la política. Es decir, somos un ser que no es sociable por naturaleza, sino que es sociable por convención. Mediante interacción política, mediante un arte político, convivimos y podemos tolerarnos unos a otros. Mientras que los animales, que son sociales por pura naturaleza y no necesitan política. Los animales no necesitan un congreso de los diputados y nosotros sí lo necesitamos. Qué pena. Por último, dice Protágoras que en ese mismo pack Prometeo nos regala una cosa más, y esto me parece más interesante, que es el decoro. El decoro. Para que podamos hacer eso y vivir tecnológica y convencionalmente, tecnológica y políticamente, todos juntos, necesitamos una cosa más, que es el decoro. ¿El decoro en qué consiste? En el establecimiento de esos límites que hace que nadie se meta en la vida del de al lado, que cada cual respete la vida del de al lado. El respeto mutuo, de un modo o de otro. Bueno, pues todo esto a los cínicos no les va a gustar en absoluto. Los cínicos van a entender que esos son justo los elementos que tienen que ser eliminados del espacio de convivencia humano si queremos recuperar una convivencia natural. Los regalos prometeicos, digamos, dirían los cínicos, nos alejan de la naturaleza. La tecnología nos aleja de la naturaleza
La política nos aleja de la naturaleza y, sobre todo, el decoro nos aleja de la naturaleza. Lo que nos acerca a la naturaleza es una vida simple, natural y casi salvaje, que nos ponga directamente en contacto con ese mundo natural, porque directamente en contacto con ese mundo natural tendremos que sobrevivir empleando lo que realmente es nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, por mucho que sea un cuerpo más blandito y más inerme que el de animales mucho más capacitados para sobrevivir por esos dones naturales que ellos tienen. Aún así, nosotros podemos sobrevivir naturalmente, dicen los cínicos, empleando lo que sí que tenemos. Tenemos suficiente para esa supervivencia. De hecho, esa vida natural, simple, casi salvaje, dicen ellos, tiene una serie de efectos profundamente beneficiosos para todos nosotros. En primer lugar, nos hace más resistentes. Vivir de forma directa en contacto con la naturaleza incrementa nuestra resistencia natural. En segundo lugar, además, hace vivir con lo mínimo, hace que los pequeños placeres sean mucho más intensos. Disfruta mucho más de un pequeño mendrugo de pan Diógenes que de su enorme banquete el rey de Persia. Esta idea, por cierto, elaborada de una manera ligeramente diferente, va a ser también recogida, recuperada y puesta en ejercicio por parte de la comunidad epicúrea. Epicuro también va a decir que, de alguna manera, esos pequeños placeres son placeres que pueden ser especialmente intensos e interesantes. Y además, este tipo de vida evita que se desate la violencia entre nosotros. Cuando todos tenemos lo mínimo, es mucho menos probable que acabemos peleándonos, porque no tenemos por qué pelearnos. Es mucho más difícil que se produzcan los estallidos de violencia. El estallido de violencia se produce por el excedente. Si no hay excedente, no hay motivo para el estallido de la violencia. La paz social es mucho más fácil si todos tenemos lo mínimo en vez de que haya uno que tiene lo de todos y todos los demás no tienen nada. Así que, de alguna forma, y eso vale tanto, de nuevo, para los individuos de una comunidad como para las distintas comunidades, es mucho más fácil establecer una utopía cínica para Crates, planteando que en la ciudad utópica cínica todo el mundo vive con lo más simple, con lo más básico, que además es lo más barato de producir. Y, por último, además, esa forma de vida genera las condiciones adecuadas para que se dé la autarquía, para que se dé el autogobierno, para que cada uno viva gobernándose a sí mismo. Entonces, la productividad es algo, la productividad del crecimiento económico, etcétera, es algo basado en la interdependencia vital. En cambio, la improductividad, la reducción de las necesidades, nos hace menos dependientes unos de otros y, por lo tanto, incrementa la libertad de cada uno de nosotros, según esta visión de los cínicos. Por eso Diógenes es un sabio improductivo. Diógenes abraza la improductividad. Fijémonos en este texto. Dice el texto: cuenta Teofrasto en su Megárico que al observar Diógenes en cierta ocasión a un ratón que corría de acá para allá sin buscar un sitio para dormir, sin temer a la oscuridad y sin perseguir cualquiera de las cosas que se considera que son comodidades, descubrió la manera de adaptarse a las circunstancias. Diógenes es alguien que toma por modelo, lo hemos visto ya en la ocasión anterior, toma por modelo el comportamiento de los animales. Y este texto nos hace alusión a un comportamiento concreto de un ratón que no se precave de las circunstancias futuras, no intenta acumular, no intenta buscar el lugar para dormir, sino que vive al día, podríamos decir. Bien, claro, la sociedad griega, en el momento en el que los cínicos están formulando esto, a causa de cambios conceptuales que habían producido los sofistas, había introducido en el centro de lo social la noción de utilidad. Los sofistas se habían presentado como promotores de lo útil y eso había hecho que la sociedad griega viviese enfocada en la promoción de la utilidad. El cinismo va a reclamar el valor de lo inútil, va a reclamar el no ser productivo. Ser productivo es estar supeditado al momento futuro. Diógenes, en cambio, se centra en el momento presente. Por eso nos aparece tantas veces en representaciones artísticas distintas tumbado. Por eso en la Academia de Atenas de Rafael, Diógenes está tumbado en el suelo. Por eso, cada vez que vemos el momento en el que se acerca Alejandro a Diógenes, Diógenes está tumbado tomando el sol. Diógenes toma el sol, no produce. Y por eso esta forma de entenderlo con la anécdota vinculada con el ratoncito. El ratón no se preocupa del futuro y eso le sirve a Diógenes como modelo de comportamiento. Disfrutar el presente permite ser soberano. En cambio, el que vive bajo el peso del futuro es servil a ese momento futuro. Eliminar la productividad como valor social permite ajustar el valor que se concede a las cosas y conceder solo valor a las cosas que naturalmente lo tienen.
Y por lo tanto no adquirir por adquirir, no acumular por acumular. Eso vale tanto para la acumulación económica como para cosas como acumular ropa para el invierno, que ya hemos visto que los cínicos no lo van a hacer, o también hacer cosas como sustituir la ropa que se ha desgastado y ha perdido lucimiento o imagen. La ropa sigue sirviendo aunque esté deteriorada. Así que el doble manto cínico, el cínico no lo sustituye aunque se llene de agujeros, aunque pierda su color original, aunque se deshaga. El manto viejo sigue teniendo la misma función que el manto recién adquirido. Y además permite escapar de otras formas de convención social como son las modas, etc. Termino ya haciendo alusión a la última etapa del cinismo, que me parece también muy interesante mencionar y tratar, aunque sea de una forma un poco rápida. Habíamos visto en la sesión anterior el origen, el momento augural de nacimiento de esta posición filosófica, como de alguna manera elementos que proceden de la sofística y elementos que proceden del pensamiento socrático se combinan y acaban generando una nueva posición, una nueva manera de pensar que va a tener ese inicio profundamente revelador y profundamente chocante para la cultura griega. Bien, ¿y cómo desaparece? ¿Cuál es el final? ¿Cómo nos encontramos con la última etapa? ¿Por qué llega un momento en el que ya no hay cínicos? Esto es muy interpretable, por supuesto, pero creo que puede servir bastante bien para entenderlo un par de testimonios muy interesantes. Leamos este primer texto. Dice el texto: ahora está todo prácticamente lleno de hombres con apariencia de filósofos, y casi son más numerosos que los zapateros, los molineros, los bufones o los que trabajan en cualquier otra ocupación que se quiera. El texto se debe a Dion de Prusa. ¿De qué está hablando Dion de Prusa en este texto? Bien, después de la etapa del cinismo clásico, esa etapa protagonizada por Antístenes, Diógenes, Crates, Hiparquia y algunos otros discípulos de Diógenes y algunas otras figuras aledañas, continuará habiendo cínicos, sí, continúa habiendo cínicos. Tenemos muchísimos nombres de cínicos conservados. Podríamos hablar de Menedemo de Lámsaco, podríamos hablar de Teombroto, de Teles de Megara. Hay muchos nombres, muchas pequeñas aportaciones, muchas anécdotas añadidas, pero son todos en el fondo poco conocidos y más o menos podríamos decir que son todos continuadores de la tarea de Diógenes. También se produce una cierta escisión interna. Crates tiene por discípulo a Zenón, y Zenón no acaba integrándose en el cinismo, sino que acaba produciendo una variante propia, dice la tradición, que es una especie de cinismo apacible y sosegado, cinismo sin esa rudeza, sin esa brusquedad, que como lo empieza a impartir, lo empieza a enseñar en la plaza pública de la Stoa Poikile, de la Stoa de Atenas, acabará llamándose estoicismo. A partir de este punto, muchísimas de las figuras que van a surgir tendríamos que llamarlas cínico-estoicas, porque son un poco fronterizas entre las dos posiciones. Por cierto, aunque sea muy rápidamente, quiero señalar que hay una cierta tendencia por parte de los defensores contemporáneos del estoicismo de considerar que para defender el estoicismo tienen que atacar el cinismo, cosa que no termino de entender porque los estoicos antiguos mismos no lo hacen o no lo hacen demasiado. Al contrario, las figuras que nos vamos a encontrar en esta etapa, los principales estoicos de esta etapa valoran profundamente la figura de los cínicos y la consideran integrable dentro de su propia tradición, rescatable, meritoria. Es cierto que podemos decir que hay una cierta discrepancia. Los estoicos van a decir que los cínicos son, hasta cierto punto, un atajo. Lo llaman el atajo hacia la virtud, el camino rápido y fácil que no requiere gran teorización para alcanzar la virtud, mientras que ellos, con su profunda teorización, su profunda física, su profunda lógica y, además de ello, con su ética, su difícil ética de los deberes, son el camino arduo, el camino difícil y al final el camino valioso, según su propia interpretación de la realidad, por supuesto. Eso está ahí. Pero al mismo tiempo asumen la figura de Diógenes como uno de sus propios referentes y uno de sus sabios, junto con la de Sócrates. Sócrates y Diógenes son para ellos grandes referentes. Podemos hacer cierta consideración crítica, podemos decir que hay una diferencia importante. Se dice mucho por parte de algunos sectores que el estoicismo es una posición filosófica que se da a los demás, una posición filosófica que intenta ejercer un servicio público, y en cambio el cinismo es más egoísta.
Creo que no es del todo justo esto con los cínicos. Es cierto que hay una diferencia importante, pero no se puede llamar a los cínicos propiamente hablando egoístas, no son eso. El cínico lleva a cabo sus actos por el otro, inevitablemente por el otro. Si no está el otro, no va a llevar a cabo ese tipo de actos. No tiene sentido el acto cínico si no es para el otro. Pero no como un servicio público entendido en un sentido tradicional, sino más bien de otra manera. El cínico lo que intenta hacer no es liberar literalmente al espectador que contempla esos actos cínicos, sino establecer las condiciones de posibilidad para que se pueda producir una autoliberación, que ya queda en manos de cada uno. Por lo tanto, lo hace por el otro, pero lo hace por el otro entendiendo que es un proceso de autotransformación el que cada uno de nosotros tiene que abrazar. Y entonces no se puede decir que sea un movimiento egoísta, sino que es otra forma de altruismo profundamente diferente del altruismo de los estoicos, pero aún así hay una cierta conciliación de posiciones. Dion de Prusa es un buen ejemplo. Dion de Prusa es alguien que bordea las dos formas de filosofía y que está casi tanto en una como en la otra. Y de lo que nos está hablando en este texto concreto es del curioso fenómeno que se está dando en su época de que hay por todas partes, dice él, hombres con apariencia de filósofos. ¿Qué quiere decir cuando dice hombres con apariencia de filósofos? Quiere decir hombres con apariencia de cínicos. Hombres con barbas encrespadas, despeinados, con bastones, con mantos hechos jirones, atravesando las ciudades, lanzando insultos e increpando al espectador con el que se encuentran. Más numerosos que los zapateros, los molineros, los bufones, etc. ¿Y qué pasa en el momento en el que él vive, en el que eso ha llegado a ser algo tan extendido, tan frecuente, tenemos tantos casos distintos? Pues que en última instancia lo que está pasando ya no es propiamente hablando cinismo, en un sentido estricto, sino una imitación del cinismo. Este otro texto nos lo revela muy claramente. Dice ahí Dion de Prusa: pues bien, cada uno de nosotros puede llevar la ropa de Sócrates y Diógenes, pero en la inteligencia estamos muy lejos de ser parecidos a aquellos famosos hombres, o de vivir igual que ellos, o de pronunciar razonamientos similares. No porque nos vistamos de filósofos, nos hacemos filósofos. El problema de este momento es que se ha producido una moda de vestir como un cínico, y ha proliferado esa moda. Cuando esa moda se expande, de repente, en todas partes hay apariencia de filosofía cínica, que además los verdaderos conocedores del cinismo tradicional, que son autores como Dion de Prusa, como Juliano, como Luciano, que bordean ese contexto mixto con el estoicismo, que conocen los motivos por los cuales los cínicos hacían lo que hacían, sospechan de estos nuevos cínicos de época tardía, que esos nuevos cínicos ya no saben por qué hacen lo que hacen. Estos nuevos cínicos solo imitan lo que hacían los antiguos cínicos. Así que se ha producido una especie de escisión. Quien sabe por qué se hacía esa crítica ya no hace actos cínicos en la calle, sino que escribe. Y en cambio, quien hace actos cínicos en la calle ya no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Y entonces finge esos actos cínicos. Se nos habla en esta época de gente que antes de salir a predicar a las plazas se maquilla suciedad en la cara antes de aparecer ante el espacio público. Gente que alborota su pelo, gente que rompe su túnica. Eso ya no es el sentido original. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Pues ha ocurrido básicamente que el cinismo se ha puesto de moda. Y es muy problemático para una posición como esta ponerse de moda. Dice este último texto que he traído aquí de Juliano, del emperador Juliano: bastón, manto, pelo enmarañado, y ya tenemos la ignorancia, la insolencia, la desvergüenza y lo demás. Solo con la apariencia ya tenemos esa actitud desvergonzada, pero no está nada detrás, no hay nada detrás, ya no nada le sirve de base. Si quienes conocen y entienden el cinismo critican a estos autores es porque ya no son propiamente hablando cínicos. El cinismo se convierte en una mera pose, en un mero espectáculo en época tardía. Y por ello, poco tiempo después, pierde su lugar en el debate. Ya no tiene espacio en el debate filosófico. Y a la vez también pierde su sentido en la calle, porque la aparición en la calle ya no es nada más que un mero espectáculo público sin verdadera capacidad crítica. ¿Qué capacidad crítica tiene decir que no hay que seguir las modas cuando te has puesto de moda? Eso es lo que provoca ese momento final, esa caída paulatina, ese deterioro de la capacidad crítica de este movimiento y finalmente su desaparición. Muchas gracias.